Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. El día de hoy te voy a mostrar cómo realizar este precioso espejo en macramé. Te voy a explicar de manera muy sencilla, muy detallada, así que no importa si nunca has realizado nada en macramé. Te invito a quedarte hasta el final del video y espero que te animes a hacer el tuyo. El espejo que yo voy a emplear tiene una medida de 16.5 centímetros de diámetro. Es un poco más grande que el aro pequeño. Y la cuerda que voy a emplear tiene un calibre de 2.8 milímetros. No es de 3, es de 2.8. Por aquí yo ya corté 72 cuerdas, cada una de 70 centímetros. Yo particularmente tiendo a dejarlas un poco largas porque prefiero que sobre y no que falte. Bueno, lo primero que voy a hacer será sujetar el aro pequeño sobre mi espacio de trabajo, sobre mi mesa, y voy a tomar una de las cuerdas y voy a empezar haciendo un nudo alondra. Listo, aquí ya está. Voy a hacer 6 nudos de estos. Una vez tengas los 6 nudos, vamos a realizar un nudo cuadrado. Muchas de ustedes ya saben cómo hacer este tipo de nudo. Para las que no, aquí lo explico de manera detallada. Aquí está el primer nudo cuadrado. Una vez termines, vas a tomar las siguientes 4 cuerdas y vas a repetir el proceso. Es decir, vas a hacer nuevamente un nudo cuadrado. Y vamos a hacer un último nudo cuadrado. Yo aquí ya lo voy a realizar de manera más rápida. A medida que vayas practicando ya vas a encontrar la manera de hacerlo de manera mucho más práctica y sencilla. Bueno, una vez hechos estos 3 nudos cuadrados, lo que vamos a hacer será apartar estas 2 primeras cuerdas. Voy a tomar las 4 siguientes y nuevamente voy a realizar un nudo cuadrado. Ahora tomo las 4 cuerdas siguientes y repito este proceso. Bueno, una vez finalizado, lo que voy a hacer será organizar mis cuerdas y voy a tomar las 4 cuerdas centrales para hacer el último nudo cuadrado y el que va a dar la forma final al triángulo. Como puedes ver, aquí ya quedó completamente terminado. Ya ha adquirido esta forma triangular, así que lo que voy a hacer ahora es tomar el resto de cuerdas y voy a repetir el proceso. En total yo realicé 12 triángulos.
Bueno, ya que mi gatito se ha movido, así es como se ve. Como puedes ver, ya están completamente terminados los triángulos. Y ahora te voy a indicar qué vas a hacer en el siguiente paso. Vas a tomar 2 triángulos. Voy a separarlos un poco para que los puedas distinguir mejor. De esta manera. Y voy a tomar las 4 cuerdas centrales, es decir, 2 de este triángulo y 2 de este otro triángulo. Y con estas 4 cuerdas vamos a realizar nuevamente un nudo cuadrado. Justo aquí. Como te das cuenta, este diseño es muy sencillo. Básicamente solo hemos empleado nudos cuadrados y la forma final, el resultado del diseño a mí me parece súper bonito. Entonces, para continuar vas a hacer nuevamente otro nudo cuadrado, pero vas a tener en cuenta lo siguiente. Vas a tomar las 2 cuerdas centrales de este nudo que acabamos de realizar, es decir, estas 2, y le vas a sumar una cuerda del lado izquierdo y una cuerda del lado derecho. Y con estas 4 cuerdas realizaremos el siguiente nudo cuadrado. Y repites, es decir, nuevamente tomas las 2 cuerdas centrales, de nuevo la cuerda del lado izquierdo, la del lado derecho, y con ellas realizaré el siguiente nudo cuadrado. Vamos a continuar de esta manera con las siguientes cuerdas. Solo me resta realizar uno. Como te das cuenta, aquí quedan 6 cuerdas. Y lo mismo de este lado, también quedan 6 cuerdas. Este será mi último nudo cuadrado. Bueno, y así es como queda esta parte. Más adelante te voy a explicar qué haremos con estas cuerdas de abajo. Voy a repetir este proceso para que puedas observar, para que puedas irlo haciendo a la par. Vamos a hacerlo una vez más. Entonces voy a agregar un nuevo triángulo, es decir, un tercer triángulo. Vas a tomar estas cuerdas, las 2 primeras y estas 2 primeras cuerdas para hacer el primer nudo cuadrado. Listo, aquí ya está. Ahora voy a acercar un poquito la pantalla esta vez. Y arrancamos. Con esas mismas cuerdas centrales vamos a seguir tejiendo, realizando los siguientes nudos cuadrados hasta que me quede 6 cuerdas de cada lado.
Listo, me queda un último nudo cuadrado por hacer. Bueno, así han quedado estas dos figuras. Ahora lo que vas a hacer será agregar otro triángulo. Vas a tomar estas 6 cuerdas y 6 cuerdas de este lado. Y vas a realizar nuevamente la figura que acabamos de realizar. Es decir, estas. Y vas a continuar de esta manera hasta que finalices. Bueno, aquí puedes apreciar el resultado hasta ahora. Se va viendo súper bonito. Vas a tomar ahora tu aro grande y vas a calcular más o menos donde quede pues alineado, bien centrado con el aro pequeño. Y para facilitar el trabajo vas a agregar cintas para evitar que se esté moviendo. Bueno, ya para finalizar, vamos a asegurar cada cuerda al aro grande de esta manera. Como ves, pasas primero por el lado izquierdo y luego por el lado derecho. Vamos a repetirlo. Paso por el lado izquierdo. Bueno, aquí pasa al lado izquierdo, ahora sí. Y ahora paso por el lado derecho. Vas a procurar que las cuerdas vayan quedando como de esta forma, también dando como una forma de pirámide. Así, de esta manera. La idea es que se vea algo así y vas a continuar atando cada una de las cuerdas hasta que finalices. Estos espacios que nos quedan aquí los vamos a rellenar. Vas a tomar, pueden ser de las mismas cuerdas que nos sobraron de este trabajo, y vas a hacer nudos alondra. Así vas a rellenar los espacios que te hayan podido quedar. Una vez completes este paso, tenemos un visitante como de costumbre. Bueno, una vez hayas llenado esos espacios, lo que vamos a hacer es proceder a cortar. Vamos a cortar todo lo que nos ha sobrado, todo el excedente de cuerda. Yo voy a empezar dejando las cuerdas largas y luego voy a ir recortando un poco más y un poco más hasta encontrar la distancia o el largo de las cuerdas que quiero dejar definitivamente. Continúa de esta manera, ya te muestro cómo me quedó. Bueno, entonces yo elegí más o menos como dejar una distancia de 2-3 centímetros, y hay algunas personas que peinan las cuerdas para que quede desflecado. Yo en este caso las voy a dejar así. Bueno, ahora el detalle final. Vamos a alistar nuestra pistola de silicona y vamos a aplicar muy cuidadosamente en el borde.
La idea es que quede bien sujeto, así que vamos a ser un poco generosos con la aplicación de silicona. Bueno, creo que ya fue suficiente. Ahora colocamos el espejo. Para darle un mejor acabado, yo voy a agregar nuevamente silicona en el borde. Y voy a colocar un cordón. Bueno, para sujetar el espejo a la pared voy a colocar un pedacito de cuerda adicional y lo voy a sujetar con un trozo de tela. Otra opción que también puedes emplear es usar una cinta de doble faz que pueda resistir el peso del espejo. Bueno, y así es como damos acabado a nuestro espejo de macramé. Como te das cuenta, es un trabajo súper sencillo, además queda súper bonito y es una decoración muy elegante, muy artesanal para tu casa. Así que de verdad espero que este video te haya sido útil. Si fue así, recuerda que puedes apoyarme, apoyar este canal y seguir viendo videos de este tipo. Si te suscribes, el botón está en la parte inferior del video, solo debes hacer clic allí y clic en la campanita para activar notificaciones y así saber cuando subo nuevos videos. Recuerda además dejar tu like, eso es de gran ayuda, compartir y por supuesto me encanta leer todos los comentarios que ustedes me dejan. Bueno, me despido por lo pronto y les envío un gran abrazo deseándoles que se encuentren muy bien.